El tema de formación docente, el tema de presupuesto, el tema de contratación docente, el tema de diversificación curricular, el tema de materiales educativos y monitoreo y asesoría. Continúa. ¿Qué pasa con el tema de formación docente? La problemática desde el año 2011 hasta la actualidad sigue siendo el insuficiente número de docentes formados en EIB. Muchos docentes no reciben capacitación en ese servicio, no yendo muy lejos en Huancavelica, uno les pregunta a los docentes, ¿ya han recibido capacitación en EIB? Y siempre la mayoría responde que no tienen ninguna capacitación adicional al ser docentes en esta especialidad. ¿Qué se ha avanzado con respecto a esta problemática? Se ha incrementado el número de ingresantes a carreras EIB de 4 en el año 2007, y miren ustedes, del 2007 al 2010 habían ingresado solo 79 profesores para estudiar, postulantes, para estudiar la especialidad de EIB. En el año 2011 se subió este número a 283 y en el año 2012 hay 695 postulantes que han ingresado a las carreras de EIB. Es decir, vamos aumentando. De todas maneras, estamos yendo a paso lento, pero se está avanzando. A usted, doctora. Seguidamente vamos a tener la participación del representante de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe y Textual del MINEDU, el profesor Marino Román Villasana. Con ustedes, el profesor Marino Villasana. Para hacerlo ágil, el tiempo se está controlando, colegas, por favor, tranquilidad. 10 minutos, por favor. Wahaichasun, Hechuasimita, Wahaichasun, Hechuasimita, Wahaichasun. Prima kai kamusaikit, yapa yaikicikta, Marmita Jalita kai tutamanta. Nuhaiku kai, redes educativas rurales Nishamin, Yamkachcanico, kai, Watapi, Kimsa Puña Suyukunapi, Tayalaja Surcubamba, Casurileina Cocha, Chaimanta, Churcanta, Hospe, Yactacuná. Chaini Nuhaiku, Yamcariscanico, kai, propuesta pedagógica Nixam, kai Tajatelicuspaico, kai Tampajarichimuracuña, Ministerio de Educación Nisramanta, Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, kai Taya Rexicuychi, kai Taya Hawaicuichi, kai Mangina, Yam Cananchipa, kai Huancavelica Suyunchipi. Ñuhaikum Yamcariscanico, chay yachay Wasipunapi, yachay Mimanta, Yahtapa yachay Mimanta, Jamarispaiko, Chanchaspaico, Yamcamasikuna, Amautakuna, Pajalisiscanco, Suma yachay Mimpunata, Yachahkunawan Cuscanchanacuicuspa, Taita Mamakunawan Cuscanchanacuicuspa, Yata Umanikunawan Cuscanchanacuicuspa. Tenemos entidades que vienen formando diferentes opciones para poder más intensificar el idioma quechua. Continuamente. Bien. Seguimos. En nuestro documento, por ejemplo, a nivel de Huancavelica, tenemos nuestro PEN. En nuestro PEN dice, en su visión al 2021, las niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Huancavelica cuentan con una educación de calidad, intercultural, bilingüe y productiva, ya que mencionaba a nuestro compañero Marín. Ya especifica confiar lograr aprendizaje de calidad para elevar el nivel de desarrollo de capacidades a partir de una educación intercultural bilingüe y productiva en función a la diversidad, identidad, integración regional. Entre ellos tenemos la Comisión Política del Estado
indica, por ejemplo, en su artículo, continúa en el artículo 17, con más contundencia, ¿no? En el numeral siguiente: el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y asimismo fomenta la educación intercultural bilingüe. Hemos partido toda la mayoría de la sierra maquinada, como también la selva, de la tierra. Nuestro sustento es la tierra, la naturaleza, nuestras costumbres, nuestra iglesia, nuestras etnias. A eso se le llama, de repente, pueblos indígenas. Entonces nosotros nos sentimos, de repente rebajamos como muchos otros dicen, no, es un insulto. El indigenismo quiere decir partir de la tierra, nacer en la tierra, vivir en tu naturaleza, respetando los costumbres. Actualmente la Dirección Regional de Educación viene trabajando para una organización y conformación de una comisión regional de educación intercultural y rural. Lastimosamente, esta organización no tenemos. Esto es lo que nosotros estamos intentando iniciar en el transcurso de estos días para que Huancavelica tenga pues la Comisión Regional de Educación Intercultural. Si hay algo que nos reúne en esta mañana es una idea común. Todos estamos apostando por la educación intercultural bilingüe. Se habrán dado cuenta ya por mis canas y por mi calvicie que ya tengo mis buenos años. Yo fui testigo en los años 70 cuando recién se comenzaba a hablar de educación bilingüe en las escuelas de Puno. En esa época, en el marco de la reforma educativa, de la única reforma educativa que ha habido en el fondo, se inició un programa de educación bilingüe en Puno. Quienes fuimos a promover la educación bilingüe en esta región, inclusive fuimos declarados personas no gratas para Puno, porque estábamos llevando un mensaje que no era el que convenía. Estábamos hablando de una educación bilingüe, pero en esa época se decía que nosotros estábamos llevando más bien un mensaje de atraso, un mensaje de quedarnos en lo que éramos. Las cosas han cambiado, felizmente. De aquella época en que teníamos que pelear, en que teníamos que salir prácticamente entre silbidos de las reuniones de maestros y de especialistas, ahora encuentro una reunión como esta donde se respira un deseo de hacer educación bilingüe, donde se habla con entusiasmo de la educación bilingüe, como la de nuestro amigo de la UGEL, por ejemplo, ¿no? Donde se habla con autoridad sobre la necesidad de hacer educación bilingüe. Esto entonces ha cambiado. Sin embargo, no estamos muy avanzados en las cosas. El informe de la Defensoría nos está mostrando que a pesar de que hay decisión política, a pesar de que hay experiencias, a pesar de que ya el Perú está convencido de hacer una educación bilingüe, todavía falta mucho por hacer. Y en efecto, falta mucho por hacer. Hay que comprender lo que es la educación bilingüe. La educación bilingüe es una modalidad para los niños que hacen su educación básica, una modalidad para los niños que hablan una lengua indígena. Y yo quiero subrayar esta frase: para los que hablan una lengua indígena, para los niños que hablan una lengua indígena. No hacemos educación bilingüe porque el ministerio decidió que en esta escuela se haga educación bilingüe. No hacemos educación bilingüe porque decimos acá en Huancavelica se habla quechua. No, hacemos educación bilingüe porque nuestros niños hablan una lengua indígena y tienen que desarrollar su educación en esa lengua que es su lengua materna. Pero viviendo en un país donde la lengua nacional es el castellano, estos niños deben ser llevados sistemáticamente al aprendizaje del castellano. La lengua materna no es cualquier cosa. La lengua materna comienza a adquirirla el niño aún desde antes de nacer. Hay pruebas suficientes. La neurología lo está mostrando
que desde el vientre materno el niño ya está percibiendo la lengua que habla su madre, y percibe la entonación, y percibe los fonemas característicos de esa lengua, de manera que cuando nace ya está su mente como enrumbada hacia una cierta lengua, y aprende a leer, aprende a hablar, aprende a escuchar en la lengua materna. Pero al aprender a hablar y al aprender a escuchar, al aprender la lengua materna, su mentalidad se está configurando de manera adecuada a esa lengua. Y eso no podemos violentarlo. Pero con nuestros niños indígenas, año tras año venimos violentándolo. Con los niños que hablan castellano no lo hacemos. Los niños que hablan castellano llegan a los 6 años, llegan a la escuela hablando castellano y siguen su educación en castellano. Ningún padre dice: yo no quiero que le enseñen castellano porque ella sabe castellano. Ningún padre protesta por eso. Sin embargo, hay padres que protestan por eso. Pero si lo hace un padre, si un padre no es de nuestras comunidades, no quiere la educación bilingüe, podemos entenderlo. No entiende lo que es, no sabe lo que es la educación bilingüe, entonces puede ser que él la rechace, porque él quiere castellano, ¿no es cierto? Porque el afán por el castellano es buscar un medio para salir de la pobreza, para salir de la explotación, para salir de la situación en que ha estado desde hace 400 años. Entonces, parece ser lógico que quiera castellano, pero que un maestro diga: yo no quiero la educación bilingüe, eso yo no lo entiendo. Que un director de la escuela diga: en esta escuela no se hace educación bilingüe, esta comunidad es bilingüe. La comunidad puede ser bilingüe. En la comunidad seguramente se habla castellano y se habla quechua. Los adultos hablan quechua y hablan castellano, pero los niños hablan solamente quechua. Y lo que rige, lo que manda, lo que norma es la lengua de los niños, la lengua que hablan los niños, aquella en la cual se expresan. Porque habrá maestros que dicen: no, mis alumnos comprenden. Ellos sí, comprenden. Cuando yo les hablo en castellano, comprenden. Ya parece. Tienen que pararse y lo entienden. Salgan de aquí, salen, lo entienden. Eso no quiere decir que estén hablando castellano. La norma es la lengua que hablan los niños. Y esa es la lengua que no solamente hablan, sino también la lengua en la que piensan, en la que recuerdan, en la que imaginan, en la que proyectan, en la que aprenden finalmente. Entonces, la educación bilingüe trata de hacer eso, justamente. Lamentablemente, año tras año de prédica, todavía no ha pegado. Felizmente ahora ya tenemos una política nacional de educación bilingüe. Tenemos un proyecto regional educativo que apunta a la educación bilingüe. Tenemos un compromiso de llegar al año 2021 con escuelas bilingües. Pero no esperemos al 2021, porque 2021 los chiquitines que ahora están entrando a la escuela ya van a ser jovenzuelos que posiblemente han renunciado a la escuela porque no han podido avanzar en sus aprendizajes. Con los niños no podemos esperar. Como Estado sí podemos decir dentro de 5 años, pero con los niños no podemos esperar. Tenemos que comenzar ya. Realmente lo que se percibe en Huancavelica es una decisión de hacer educación bilingüe. Ya hay un proyecto, ya hay un plan, ya hay pasos establecidos y tenemos que seguir eso. Y en ese sentido tenemos el aporte del proyecto empujado por Tierra de Niños y la Fundación Néstor. Hace 8 años se comenzó aquí en Anchonga el proyecto de educación intercultural bilingüe, ¿no? Hace 8 años todavía no había la normatividad que hay ahora, ¿no? Hace 8 años teníamos que hacer una propuesta para tratar de convencer a los directores, a los miembros del gobierno, incluso a los especialistas del UGEL, de que la educación bilingüe era buena.
teníamos que hacer lo que se llama incidencia en favor de la educación bilingüe. Ahora ya no tenemos que hacer incidencia. Ya la educación bilingüe está establecida como proyecto y como promesa. Pero tenemos que marchar. Y felizmente tenemos la experiencia de Tierra de Niños. En estos 8 años se ha construido una metodología para el aprendizaje de la lectura y escritura en quechua. Hay una metodología para la transferencia de esos aprendizajes al castellano. Se está comenzando a diseñar una metodología para la enseñanza del castellano en forma sistemática. Entonces, ya se tiene una línea metodológica probada, no solamente sostenida por la teoría, sino probada por la experiencia. Porque la teoría existe felizmente, y la teoría nos dice ya de modo incontrastable que tenemos que trabajar de una cierta manera, y así estamos trabajando. Ya tenemos una teoría establecida, pero también tenemos una metodología diseñada y expuesta y sobre todo comprobada. Profesores que han trabajado en estos años en las escuelas del Chonca han dado prueba de que el asunto marcha como se ha propuesto. Entonces, en ese momento, Huancavelica cuenta con una propuesta metodológica, pero además cuenta con materiales, con prototipos de materiales, ¿no es cierto? Los libros que se han producido, las tarjetas léxicas, los carteles léxicos, las láminas, que realmente están expuestas ahí para que ustedes las puedan ver después, ¿no? Son en este momento prototipos de ya probados, ya experimentados. Y esto lo tiene Huancavelica y no lo tiene ninguna región en el país. Entonces tenemos la posibilidad de ir avanzando en el trabajo que estamos haciendo. Y estamos también con una metodología que conviene a la cultura, a la manera de ser, a las características de los niños huancavelicanos. Porque la educación bilingüe, para bien o para mal, tiene que ser pertinente a cada región. No podemos aplicar en un medio aymara un material que fue creado para un medio quechua. No podemos trabajar con los niños de la selva de la misma manera que trabajamos con los niños del Ande, ¿no es cierto? La educación bilingüe tiene que ser específica, tiene que ser pertinente, tiene que estar adecuada a una realidad. Una idea importante en este momento que ha salido de la experiencia, porque eso lo dijo Percy, no vinimos con todo conocido. A lo largo del tiempo hemos ido descubriéndolo. Y cuando vinimos, pensamos que podíamos hacer educación bilingüe en el área de comunicación y en el área de matemática. Pero a lo largo de estos años de experiencia, hemos visto que no se puede hacer educación bilingüe si nos concentramos solamente en comunicación y matemática. Porque hay que hablar de la realidad, hay que hablar de las ferias, hay que hablar del trabajo. Y eso no se hace en comunicación, sino en el área de personal social, ¿no es cierto? Y hay que ver las plantas, estas plantitas, cómo crecen, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no se lo ve en el área de comunicación, sino en el área de ciencia y ambiente. Entonces, la enseñanza, valiéndose de la lengua materna, no se da solamente en el área de comunicación, sino también que penetra en las otras áreas. Y justamente en la metodología que hemos diseñado, incluso la educación física participa en la enseñanza de castellano. De manera que ya no hablamos de una educación bilingüe centrada en el área de comunicación, sino estamos hablando más bien de una educación primaria bilingüe. Aquí estamos dando un salto cualitativo, un salto cuantitativo enorme. Estamos haciendo alfabetización de las madres. Estas señoras a las que hemos visto trabajando allí con la chaquitalla, estas señoras también están yendo a los círculos de alfabetización. Estamos terminando una propuesta
de alfabetización quechua. Pero estamos pasando ahora a la alfabetización en castellano de esa señora que aprendieron a leer y escribir en quechua. Mi memoria de viejo ya me hace difícil. A Mauro, que es este hombre que me habla de la cultura jara, ya me conquistó, ya soy casi manjarino por causa de Mauro, ¿no? Porque hay gente aquí que está preparada, que está capacitada, que está convencida, es la que puede llevar adelante este trabajo. En ese sentido, es para mí un motivo de una gran felicidad estar en este momento sabiendo que ustedes van a recibir de parte de Tierra de Niños esta propuesta y sabiendo que esto es prácticamente como una carrera de cruces. La antorcha la llevó hasta ahora Tierra de Niños, ahora la entrega a ustedes. Pero no los dejará solos, estoy seguro. Pero si Natalia no lo va a... Susana. De la experiencia de educación intercultural bilingüe y de educación primaria. Al mismo tiempo, la Fundación Struman Peregrinos quiere fomentar la gratitud en vida y los hemos invitado a nuestros profesores quienes han sido protagonistas principales de esta experiencia exitosa, nuestro profesor Gerardo Taipe, a la profesora Doris Torres, el profesor licenciado Machuca, la profesora Alicia Trenes, etcétera, etcétera. Y queremos también en vida decirles de que muchísimas gracias por este arduo trabajo que hayan brindado y les pido un caluroso aplauso y de verdad que en el video se brinda la continuación. También les ha preparado un break nuestros organizadores y también a la par vamos a brindarnos el break por la comisión de break que ha sido de pasar de una forma ordenada para que puedan disfrutar del video. Sí, sí. Anchola es